ustedes saben, como iglesia, la palabra que tenemos este año, que compartimos, es crecimiento. Desde que arrancó el año hemos meditado en este capítulo 4 de Efesios y hoy vamos a compartir 2 versículos de Efesios capítulo 4 a partir del versículo 22. Y acompáñame ahí en la lectura. Mirá, yo tengo acá en la versión NBI, dice la palabra de Dios, dice a partir del versículo 22. Y algo decía Elías de esto. Con respecto a la vida que antes llevaban, yo no sé si se puede poner Juanpi la NBI, podemos cambiar ahí la versión. Hay distintas traducciones, algunas más familiares que otras. Pero dice acá, en la que yo tengo, que es la NBI en esta mañana, dice, con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Dice el versículo 23, ser renovados en la actitud de su mente. Dice el versículo 24, y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, dice, creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Y hoy vamos a meditar en esta palabra, creados a imagen de Dios. Alguien dijo una vez que una imagen vale más que ¿qué? Que 1000 palabras. La conocemos todos. Estuve buscando, a mí me gusta buscar los orígenes de la frase y no encuentran bien. Dicen que la frase original era, un hecho vale más que 1000 palabras. En Mano Fuerte decimos, tus hechos gritan más fuerte que tus palabras. Muchos necesitamos muchas palabras para decir algo. Y a veces con una imagen, a veces con una actitud, con una levantada, con un ceño fruncido, con una postura, con una vestimenta, con una ropa, decimos más que muchas palabras. Y si bien esto es cierto, en el tiempo que hoy vivimos, esto siempre fue así, pero en el tiempo de hoy más todavía. Yo creo que en el tiempo de esto, del celular, en la era de la imagen, todo se vende con imagen, todo se vende a través de la visual, prácticamente nada queda sin eso. Yo recordaba cuando en esta mañana cuando nos casamos, tenemos 20 años de casado, igual ya es bastante tiempo, yo lo cuento como si fuera poco, pero ya es bastante tiempo, 20 años de casado. 2005 nos fuimos de luna de miel con cámara a rollo. Mis hijos no tienen ni idea de lo que es un rollo. Los rollos sí, ¿no? Pero me refiero rollo de cámara de foto. Con cámara de foto a rollo. Antes nos peleábamos por cómo sacar la foto, no desperdicies una foto de más. Si el rollo te tiraba 2 fotos más, comprabas uno de 24 y capaz que tiraba 26 o salía torcida. No tenía, los que son más jóvenes no saben ni de qué estoy hablando. Pero vos volvías de las vacaciones y si tenías plata las revelabas y andábamos con el álbum ese de film, un asco, era una cosa toda media así. Bueno, los viejos somos así. Los chicos hoy se pelean porque se sacan 20 fotos y no quieren sacarse más. En aquella época era al revés la pelea. Pero aún si te vas más atrás, las imágenes eran menos. Mi papá me contaba que, mi papá tiene 86, capaz que está después mirándolo, que antes el entretenimiento era la radio. Y que muchas familias se ponían alrededor de la radio. Y que incluso me contaba que escuchaban una serie de Tarzán y la imagen era lo que se imaginaban de la historia. ¿Se entiende? O sea, no había imágenes, hoy es todo imagen. Hoy al revés, las radios ahora tienen imagen. O sea, ahora las radios transmiten por YouTube. Y te comentan algo en la radio, yo estoy en el auto y dicen, bueno, los que están viéndonos, yo no, estoy en el auto. Pero hasta la radio ahora, que antes no tenía imagen, ahora tiene imagen. Nosotros tenemos un equipo de multimedia, damos un aplauso al equipo de multimedia que anda con todo, para que nos puedan ver. Ahí está Facu, está Mariana con todo el equipo. Ustedes síganos en Instagram, síganos ahí o en Facebook, la red que use. TikTok no estamos todavía, creo, pero vamos a estar, ya vamos a estar. Estamos, dice que estamos, no estamos, pero ponemos fotos, tratamos de alguna manera de transmitir también. Vivimos en una era donde todo se comparte, se comunica por imagen. Tratamos de mostrar una imagen cuidada. Pero la verdad es que la imagen que vale 1000 palabras es la imagen que es real, la que tiene sustancia, la que cuando vos vas y pedís la hamburguesa es igual a la de la foto.
Vivimos en un tiempo donde muchos venden con la imagen y cuando vas te llevas el chasco. Hay flyers que parece que vas a entrar a un estadio y cuando vas a la iglesia nadie levanta la mano, entonces decís, bueno, hay algo en el flyer que no está bien, que no coincide con lo que me mostraron que iba a hacer. Pasa eso. Ahora, cuando la imagen tiene sustancia, cuando lo que transmite es real, sí que vale más que 1000 palabras. Y cuando uno va en la Biblia, el apóstol Pablo no tenía ni TikTok, ni Instagram, no tenía ninguna red social, solo red para pescar tenían. El apóstol Pablo encontró un ejemplo bárbaro. El apóstol Pablo dice, ustedes son cartas leídas. ¿Sabe cómo se transmitía en la época de la Biblia? Con cartas. ¿Y qué dice el apóstol? Ustedes son cartas leídas, son escritas en corazones. Lo que dice el apóstol es que aunque no querramos, vos y yo somos una imagen. Aunque no querramos, nuestra forma, nuestra manera de vestir, lo que decimos, da una imagen. A veces sin sustancia. A veces hay personas que se maquillan, se arreglan, pero por dentro están mal. Dura poco, hasta que te dan la hamburguesa y te das cuenta que estaba mal. Ahora, hay gente que la imagen que da es lo que es. Hay sustancia y transmite. Y dice el diccionario que imagen es una representación, que imagen es una figura, que imagen es apariencia, que semejanza, que reflejo, que sombra. Si pudieras por un momento, ahí los que están en casa o acá en esta mañana, si por un momento te pudieras disociar de tu cuerpo y mirarte de frente, ¿qué imagen ves? No me digas, no, el peso, que el pelo, no. No te hablo del físico. Somos lo que somos, es lo que hay. No vamos a andar hablando del cuerpo físico. No es lo que habla la palabra de Dios. Pero te hablo de tu interior. ¿Qué es lo que transmitís? Pensalo un momento. ¿Qué es la imagen que estás dando? Miren, la palabra en esta mañana que estamos compartiendo acá y en cada sede es creciendo a imagen de Dios. Todo el año hemos sido alentados a crecer. ¿Qué es crecer? ¿Envejecer? No necesariamente. Envejecer es otra cosa. Crecer es madurar. Crecer es ir en aumento, en progreso. Crecer es desarrollar. De eso se trata. Hay gente que envejece pero que no crece. Y hay gente que aún siendo joven creció tanto. Porque ha desarrollado. Y la palabra en esta mañana es que vos y yo podamos crecer a imagen, a reflejo, a apariencia, a semejanza de Dios. Lo acabamos de leer y ahora lo vamos a después leer de vuelta, pero acompáñame en Génesis, capítulo 1, a partir del versículo 26. Vamos a leer el versículo 26, 27 y 28, el primer libro de la Biblia, Génesis capítulo 1. Miren, hay mucha discusión para algunos sobre la creación. Nuestra postura y basada en la palabra de Dios, el autor de Hebreos dice, por la fe entendemos, ahora voy a ese, dice, por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no provino de lo que se ve. Creemos realmente, mira, hay muchas discusiones, hay muchas cosas que no sabemos de la creación. Cómo fue todo en detalle, no tenemos quizás respuesta a todas las preguntas. Algunos con más estudio, con más teología, podrán explicar algo más, pero hay muchas cosas que no sabemos, que no son tan profundas, tan eternas, tan maravillosas, pero sí tomando la palabra y por fe dice ahí en Génesis 1 del 26 al 28, dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Habló en plural, estaba hablando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Dice el versículo 27, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dice el versículo 28, y los bendijo. Yo no sé si te diste cuenta, pero el que tenés al lado tuyo es imagen de Dios. Míralo.
Mirá el que tenés al lado. Es imagen de Dios. Vos decís, qué Dios que tengo, ¿no? Alguno dirá, yo tengo una diosa. Pero no hablamos del físico. Todos los teólogos coinciden que el ser humano, y uno lo encuentra en la palabra de Dios, el ser humano es diferente del resto de la creación. La creación es bellísima, es hermosa, es tremenda, es profunda. Ayer tuvimos en un acto del colegio ver un video y una escena de la luna en San Juan cuando era luna llena. Hay imágenes que son tremendas. Del mar, del sol, de la luna, aquel que pudo ver una playa, aquel que pudo ver una montaña, aquel que puede ver una imagen de un árbol, pero aún hasta en una plaza, en algo sencillo, si vos te detenés puedes ver lo hermoso de la creación de Dios. Pero dice la palabra de Dios que el que hizo diferente fue a vos y a mí, aún con como nos veamos, con las virtudes y los defectos físicos, de acuerdo al estereotipo que cada uno quisiera tener. Pero dice la palabra de Dios que al único que le dio alma, al único que le dio la capacidad de decidir, de pensar, de razonar, de hablar, al único que le dio autoridad sobre el resto de la creación es al hombre y a la mujer. Y los bendijo. Y eso significa imagen y semejanza de Dios. No somos iguales a Dios. Dice el apóstol Pablo, sed imitadores como hijos. El diablo quiso ser imitador desde otro lugar y cayó. Pero sed imitadores como hijos amados, dice la palabra de Dios. Aunque quizá tu autoestima y mi autoestima no me lo permita ver, dice la palabra de Dios que fuimos hechos a imagen de Dios. A imagen y semejanza. Dice un teólogo, la imagen más semejante, la más parecida. Mirá, yo no sé si sos consciente, pero crecer en esta mañana, en esta imagen de Dios, en todas las áreas, coincidía en un montón de las cosas que compartía Elías en la alabanza. Crecer a imagen de Dios es crecer en todos estos aspectos. Es crecer en nuestra forma de hablar, es en nuestra forma de relacionarnos, en nuestra forma de tener autoridad sobre lo que administramos. La creación, dice la palabra de Dios, gime por la revelación de los hijos de Dios. Vivimos en un mundo donde está cambiando el clima fuertemente y donde la creación gime y donde el ser humano no ha administrado, no administra bien. Pero el ser humano tiene autoridad sobre la creación de Dios. El ser humano tiene una imagen diferente al resto. Hay personas en este tiempo que dan un lugar a la creación por encima del ser humano. Nos vamos de un extremo al otro. Los que no cuidan y el otro que pone al animal o al vegetal o algo por encima del ser humano. El otro extremo. Hermano, la palabra de Dios dice que la única criatura que fue creada a imagen de Dios es el ser humano. Y que le dio autoridad para poder ejercer y poder moverse. Ahora, en esta mañana, yo quiero decirte que mi vida y tu vida quizá ha perdido mucho de la imagen y de la semejanza de Dios. Desde que Adán y Eva pecaron, desde que cada uno de nosotros pecamos, nuestra imagen y nuestra semejanza se ha habido corrompida, se ha habido afectada y ya no luce como al principio. Por eso, fíjate lo que dice la palabra de Dios. Acompáñame en Colosenses, capítulo 1, versículo 15. Juanpi, si lo tenemos ahí. Dice Colosenses 1:15. Y está hablando todo el capítulo de Jesús. Y dice que Jesús, Él, es la imagen del Dios invisible. ¿Cómo podemos pensar que es el creador? ¿Cómo podemos pensar que es el sustentador? Aquel que es santo, 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 que recién cantábamos, el Rey soberano de toda la creación. ¿Cómo podemos imaginarnos si tuviéramos que tener una imagen visual en esta era de la imagen? Bueno, sería Jesús. Si tenés que pensar y tratar de imaginarte, es Jesús. ¿Qué imagen tenés de Jesús en esta mañana? Y si tuvieras que dibujarlo, capaz que te pones unas sandalias, capaz que dibujás una túnica, el estereotipo clásico, ¿no? Un rulito,
ojo claro, blanco, no sé de dónde salió esa imagen de Jesús. Dicen los estudiosos que era un poco más morenito, que capaz que no tenía los rulos con acondicionador que vemos en las series, que capaz que es diferente la imagen de Jesús física, que capaz que cada uno se hizo de una serie, de una estampita, de algo que vos viste. Pero de vuelta no hablamos de lo físico, hablamos de lo espiritual, hablamos de esta imagen y semejanza. Pensá en Jesús como Él pensaba, pensá en Jesús como Él se vinculaba, pensá en Jesús cómo Él actuaba, cómo respondía, qué hacía. Esa es la imagen de Dios. Crecer a la imagen de Dios es crecer a la imagen de Jesús. Es parecernos, es reflejar, es transmitir, más que con 1000 palabras, que tu conducta y mi conducta se parezcan más a Jesús. Mirá, a mí me gustan las películas de Indiana Jones. Sigo delatando mi edad, ¿no? Ya están re viejas. Así dice mi hijo, se le escuchó a mi hijo ahí, pobre. No las quiere ver más, pobre. Pero hay una escena, no la cuento, yo la cuento, no la cuento. Hay una escena de Indiana Jones que en la última cruzada, se las cuento cortito porque me gusta. Hay una escena en la última cruzada de Indiana Jones que en la película de ficción estaban buscando el Santo Grial, la copa de Jesús, de la última cena, y que quien tomara de esa copa tendría vida eterna, sería inmortal. Y cuando llegan los soldados, llega Indiana Jones, toda la película, imagínatela ahí, y le toca a el nazi a elegir la copa, ¿y qué dice? La copa del rey. Y elige una copa de oro, una copa llena de brillantes, toma el agua y se muere ahí. Yo hace poquito vi la imagen, ahora es graciosa, en aquel momento era de terror la imagen, ahora tanto pasaron los efectos que ahora es graciosa. Y le toca a Indiana Jones y dice, no, es la copa de un carpintero, es la copa de madera, es la copa rústica. Yo no sé qué te imaginás de Jesús, pero eso creo que es lo que a muchos nos pasa. Hablamos de un Dios tan grande, creador, poderoso, santo, sin pecado, que a veces lo idealizamos desde un lugar que la palabra de Dios no lo muestra. Es todo lo contrario a lo que nos imaginamos. Y yo quiero en esta mañana, en estos minutos, compartirte de 4 imágenes que hablan de quién fue Jesús, de 4 imágenes que sería crecer a la imagen de Dios, sería crecer en esas imágenes de Jesús para nuestra vida. Acompáñame en la primera de todas, es Lucas 2:7. Qué poderosa que es la imagen del pesebre. Ya falta poquito para que empecemos a ver ahí en los supermercados, el pesebre dando vuelta por ahí. Todavía falta un poquito, ya pasamos a noviembre en la semana. Pero la imagen del pesebre, el real, lo que sucedió. Mirá lo que dice Lucas 2:7, a modo de resumen, y dice, y dio a luz a su hijo primogénito. Habla de María y José que hablamos el domingo pasado. Y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. ¡Qué imagen tan diferente! Si no hubiera tenido la imagen del pesebre y hubiera tenido que escribir o describir dónde hubiera nacido Jesús, no hubiera pensado nunca que el Hijo de Dios, el Salvador, iba a nacer en un pesebre. Pero es una imagen que habla más que 1000 palabras. Este año tenemos un montón de bebés en medio nuestros. Y está bárbaro que procuremos que nuestros hijos nazcan en el mejor lugar que podamos con nuestros recursos. E inclusive si puede ser un lugar con neonatología, con todo lo que vos quieras, está perfecto. No digo que no. Pero María y José no había lugar para ellos en el mesón y el Señor Jesús nació en un pesebre. Yo cuando veo la imagen del pesebre, yo veo la sencillez de Jesús. Sencillez que a veces como cristianos no tenemos. A veces queremos dar una imagen, a veces gastamos tanto dinero, tanto tiempo en nosotros, en el cuerpo, en nuestra casa, en un montón de cosas que hacemos que no está mal si tenés los recursos y no te quita las prioridades. Pero la verdad es que hay mucha gente que tiene distorsionadas las prioridades por no ser sencillos. El Señor Jesús fue sencillo.
desde el lugar que nació. Todo aquel que quiera crecer en imagen de Dios tiene que crecer en sencillez. ¿Querés crecer como imagen de Dios? Sé sencillo. ¿Podés vestirte bien? Vestite. ¿Podés hacer algo lindo? Hacelo, pero no cambie tu prioridad. No pasa por ahí la vida. No pasa por lo que se ve. Con sencillez. Dice que llegaron los magos, ya lo vamos a ver cuando llegue ahora la primera semana de enero, y le llevan oro, incienso y mirra al Señor Jesús. Y un teólogo dijo una vez, yo no lo había pensado nunca, mirá que fui años a la iglesia, no había lugar para ellos en el mesón, y le llevaron oro. Dice que Herodes quería matar a Jesús, se tuvieron que ir a vivir a Egipto. Dicen los que saben que seguramente fue el sustento que tuvieron María y José los primeros años de la vida del Señor Jesús. La primera imagen de sencillez es que Dios en tu sencillez te va a proveer de lo que vos necesites. Pero tenés que tener esa sencillez y esa entrega, el llamado de Dios que veíamos el domingo pasado de María y José. ¿Querés una imagen de Jesús? Sencillez y provisión. ¿Querés otra imagen de Jesús en esta mañana? Yo pensaba en todo su caminar. ¿Habría tantas imágenes para frenar? Pensá en la que a vos más te gusta. Escenas de la vida de Jesús. Tantas imágenes que digan más que 1000 palabras. A mí el Señor me puso una. Y es el Señor en casas. El Señor Jesús enseñó en una barca en el mar, hizo milagros, tuvo multitudes. El Señor Jesús enseñó en una sinagoga, quizá un lugar así, más o menos. El Señor Jesús enseñó en distintos lugares, pero si hay algo que hacía el Señor Jesús, era estar en casas. Y dice ahí en la palabra de Dios, en Lucas capítulo 19, a partir del versículo 5, acompáñame Juanpi, Lucas capítulo 19, a partir del versículo 5, dice, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose ¿en dónde? En tu casa. Dice en el versículo que sigue, entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Dice en el 7, al ver esto todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. ¿Querés parecerte más a Jesús? No solo ser sencillo, sino que también te tenés que sentar con el que nadie se quiere sentar. Sino que implica sentarse con el pecador. Es dificilísimo a veces. Es fácil cuando es el pecado de otro y lejos, pero cuando hay pecado en tu familia, cuando hay pecado cerca, hay gente que quiere iglesias donde entren pecadores decentes. No existe, hermano, yo se lo quiero decir. No existe. Algunos estamos un poquito más arreglados por la gracia de Dios. Pero ¿usted quiere ser como el Señor Jesús? Vaya y siéntese donde otros no se quieren sentar. Es dificilísimo. Yo no quiero ejemplificar, pero es muy difícil sentarse en una mesa a amar y a bendecir a alguien que vos no compartís lo que está haciendo. Sin embargo, al Señor Jesús murmuraban de él y le decían, este es amigo de los pecadores. El Señor Jesús no pecó, no amó el pecado ni convalidó el pecado, pero estaba cerca del pecador. Y en esta mañana, como iglesia de restauración que somos, hermanos, si usted no se puede sentar al lado de un drogadicto, de un alcohólico, de un violento, de un jugador, si usted no puede llevarle el mensaje de amor a alguien que está suyo, en situación de calle, permítame, si usted no puede, nosotros creemos a la luz de la palabra que la homosexualidad es pecado, creemos a la luz de la palabra que el conflicto de identidad es pecado, y aún si usted pensando distinto, no se puede sentar como una persona normal, cualquiera sea el pecado, a charlar, a compartir, hay algo que no entendió. Porque el Señor Jesús se sentó con los que la iglesia no se quería sentar.
El Zaqueo era el enemigo del pueblo de Israel, el traidor. Y el Señor Jesús fue a su casa, no importa lo que digan, fue a su casa, para predicarle, para llevarle de la palabra, no para convalidar ni aprobar algo que está mal, para amarlo, para bendecirlo. Sencillez. El que quiere crecer a la imagen de Dios tiene que crecer en gracia. Crece en gracia, crece en misericordia. Yo necesito crecer en gracia y en misericordia aún hoy. Yo te invito en esta mañana que pienses, si querés crecer a la imagen de Dios, no solamente sencillez, crece en gracia. El día que vos te creas superior a otro, dejaste de crecer a imagen de Dios. El día que vos te pienses mejor que el que está pidiendo en el semáforo, no entendiste nada. Que hayas tenido la gracia, la misericordia de haber nacido en otro lugar, con otros recursos, o que el Evangelio haya tocado tu vida, no te pone en un lugar de superioridad de nadie. El Señor Jesús lo tenía clarísimo. Y su gran peregrinar fue en casas. ¿Nos juntamos acá? Sí, pero queremos casas de vida. Queremos encuentro en casas, queremos salir a la calle. Si no hacemos más es porque no nos dan las fuerzas. Porque tratamos de tener una vida integral, porque tratamos de trabajar, de cuidar a nuestros hijos, nuestra familia, de mantener de alguna manera, de llevar una vida integral. Pero anhelamos y deseamos ir por más en casas al aire libre. Tercera imagen, la imagen de la cruz. Más mal o bien, al que le guste o al que no le guste, la imagen del cristianismo en el mundo es la cruz. Usted se va al oriente, hay algunos de la iglesia que están en el oriente todavía. Usted se va a otro país, se va a otro lugar y la imagen del cristianismo es la cruz. Se ha discutido mucho si está bien que sea o no sea la cruz. Si está bien que sea la cruz con Cristo, sin Cristo. Mire, olvídese de la discusión. No es la cruz de oro que usted tiene o de plata que usted tiene acá, la que quizá alguien se haya hecho una imagen. La imagen de la cruz, que habla más que 1000 palabras, es mucho más profundo que lo que vos y yo podemos llevar en una cadenita. Acompáñame en San Juan capítulo 19, dice a partir del versículo 17 y 18. Dice, y él cargando su cruz salió al lugar llamado de la Carabela, y en hebreo Gólgota, dice en el 18, y allí le crucificaron. Con él a otros dos, a un lado y al otro lado del Señor Jesús. Creo que todos tenemos clara la imagen. Creo que todos más o menos con alguna película, con alguna lectura o aún leyendo la palabra de Dios, tenemos la imagen de la cruz. Creo que en Occidente es lo que más tenemos, si hasta pasás por la puerta de una iglesia. Ahora, la imagen de la cruz del Señor Jesús habla más que 1000 palabras. Todo aquel que quiere crecer a imagen de Dios no solamente tiene que crecer en sencillez, no solamente tiene que crecer en gracia, sino que también tiene que crecer en sacrificio. Y no nos gusta. Pero si hay algo que mostró el Señor Jesús, es que su vida fue de entrega, que su vida fue de renuncia. Y que no podríamos hoy, vos y yo, tener la libertad, la vida eterna, la paz, si Él no hubiera muerto en la cruz por vos y por mí. Yo quiero crecer imagen de Dios, claro que sí. Ahora hay sacrificio y me cuesta. ¿Qué dice Mateo 16, 24? Si alguno quiere seguirme, ¿qué dice? ¿Se acuerda? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. No, yo quiero seguirte, Jesús, pero no quiero tomar ninguna cruz. Ayer compartimos acto con Elías y Yasmín de nuestros hijos. Y yo tuve una paradoja con la obra de teatro. Me sentía mal, pero igual pude escuchar. Y tengo una paradoja porque es un mensaje que hoy uno escucha y que en algún punto comparto, pero en alguno no. Y en la obra de teatro que los chicos actuaban, el mensaje de fondo dentro de todo lo que transmitía era, bueno, vos sos como sos y no importa lo que sos, ni cómo sos, ni lo que haces, que los demás te acepten y si no, que se la banquen. Y cuando yo voy a la palabra de Dios, me dice, mirá,
Si querés seguirme, tenés que negarte a vos, tomar tu cruz y seguirme. El mensaje de Cristo es diferente al de este mundo. Para vos, para mí, para cualquier temperamento, característica o cualidad, el Señor Jesús te ama, me ama y quiere transformar nuestra vida para su gloria, a su imagen y a su semejanza. Qué difícil que es negarse. No, bueno, es lo que yo quiero, es lo que me gusta. Yo hago lo que quiero. Sí, libre albedrío. El Señor te dio autoridad para poder ejercer, tomar decisiones. Fuiste creado imagen y semejanza. Pero hay decisiones que distorsionan la imagen de Dios. Hay decisiones que te alejan de lo que Dios pensó. Yo te invito en esta mañana a que pienses cuál es la cruz que quizá el Señor te pide que tomes y que le sigas. ¿Qué es quizá lo que tengas que entregar o dejarle al Señor? Y por última imagen en esta mañana, yo voy a pedir a los chicos que pasen. Dice Lucas capítulo 24 a partir del versículo 5. Y es la imagen de la resurrección. Porque si la imagen del pesebre, si la imagen de Jesús en una casa, si la imagen de la cruz, si no estuviera la imagen de la tumba vacía, no tendría sentido nuestra fe, dice la palabra de Dios. Si Jesús hubiera muerto y no resucitado, vana sería nuestra fe. Estaríamos en esta mañana haciendo memoria de un acto político. Estaríamos en esta mañana haciendo memoria de un mártir. Estaríamos en esta mañana cantando al aire a nosotros mismos. Pero lo que hace la diferencia de Jesús respecto de todo el resto, de cualquier otro gran profeta, gran maestro, gran enseñador, de cualquier otro que vos puedas mencionar, el único que ha resucitado ha sido el Señor Jesús. Y dice ahí en la palabra de Dios, Lucas 24:5, déjalo ahí Juanpi en pantalla, dice que fueron las mujeres y dice, cuando llegan tienen temor por la escena, bajan el rostro a tierra y dice el ángel, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Crecer a imagen de Dios también es crecer en victoria. Amén. Hermano, la vida cristiana es sencilla, es de gracia, es sacrificada, pero es de victoria. El Señor Jesús venció el pecado, el Señor Jesús venció la muerte. Dice el apóstol, nos lleva triunfantes a donde vayamos. Por eso leíamos al principio en Efesios 4:24. Ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios, en verdadera justicia y santidad. Hermano, sos imagen semejante de Dios. Olvídate del físico. Eso le importa acá. Somos imagen de Dios. Tenés la capacidad de decidir, tenés la capacidad de pensar, tenés autonomía, podés tomar decisiones. Tenés alma, Dios ha puesto eternidad en nuestro corazón. Eso es imagen y semejanza de Dios. Dice, sacate lo viejo corrompido y vestite de lo nuevo, que es justicia y santidad. Para terminar en esta mañana, acompáñame a Romanos capítulo 8. Dice el versículo 28 al 29, Romanos 8. Muchos conocen este versículo, ¿lo conoce alguno? Sabemos la primera parte de memoria, pero hay una segunda parte en este versículo. Y dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Yo amo a Dios, todo me va a ir bien. Regla de 3 simple. Pero sigue el versículo. Y dice, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Y dice en el versículo 29, en el que sigue, Juanpi, acompáñame ahí. Romanos 8:29. Uno más, Juanpi. Ahí está, gracias. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. Miren lo que dice.
para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Hermanos, ¿sabes por qué el Señor Jesús hizo todo? Para que vos y yo nos podamos hacer a su imagen. No sabes los pecados que tengo, no sabes las debilidades que tengo, no sabes lo que me cuesta. Hermano, discutilo con Dios. El Señor quiere que vos y yo tomemos decisiones para parecernos más a Él. Yo quiero crecer. Ya de estatura no crezco más. Voy a envejecer, sí. Vamos a empezar con las canas, vamos a empezar con todo eso, no hay problema, me la banco. Pero yo quiero crecer espiritualmente. Yo quiero parecerme más a Jesús. En sencillez, en gracia, en sacrificio y en victoria. Por eso en esta mañana, yo te invito a que ahora mientras cantamos esta canción, ya estamos terminando. Que fue hace una mañana de toma de decisión. Venimos, cantamos, compartimos un café, los que vienen temprano. Estamos acá en esta mañana. Si alguien nos visita en esta mañana por primera vez, tenemos un café preparado para compartir con vos si nos aceptás, para poder conocerte y poder compartir un café. Pero todo lo que hacemos no es solo por cantar, no es solo por compartir. Realmente nos hace bien tomar decisiones con lo que Dios nos ha hablado. Por eso en esta mañana, mientras cantamos esta canción, yo te invito a que ahí donde estás puedas tener un tiempo de oración, puedas tomar una decisión. Mirá, cantamos esta canción. Jesucristo, basta. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Dice tal y como somos, Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mirá lo que dice el apóstol. Dice, ahora bien, el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Si el Señor Jesús entra en tu vida, lo que hoy te parece una atadura, una esclavitud, algo que estás trabado, atado, si vos le das lugar al Señor, arranca libertad. Dice 2 Corintios 6:18, así todos nosotros, con el rostro descubierto, reflejamos como en un espejo la gloria del Señor. Somos transformados a su semejanza, con más y más gloria, por la acción del Señor que es en el Espíritu. De gloria en gloria. Cuanto más tiempo pases buscando a Dios, más vas a parecerte a Él. No es una iglesia, no es un pastor, no es una religión. Pasa tiempo con Dios, busca al Señor Jesús, buscalo en aquellos lugares donde lo vas a encontrar. Dice que Moisés, cuando salía de estar en la presencia de Dios, su rostro resplandecía. La imagen que transmitía Moisés era de haber estado con Dios. Yo no sé qué imagen transmite tu vida. Si le preguntamos a tus hijos, si le preguntamos a la familia, si preguntamos a los que comparten alrededor tuyo. Hoy me pareció, esta semana tuve una entrevista con alguien y en el medio de la entrevista dice, che, pareces
Das imagen de buena gente, me dice. ¿Qué imagen das? ¿Qué imagen damos? Bueno, el Señor hizo todo para que nos parezcamos más y más a Él. Así que yo te invito a que nos pongamos de pie en esta mañana para cantar esta canción nuevamente juntos y declaramos: con Jesucristo alcanza, con Jesucristo basta, Señor. Quiero parecerme más a ti, Señor.